Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, lamentablemente, pero es así. Definitivamente la oposición venezolana tomó el atajo de la violencia. En las actuales circunstancias no oculta el doble propósito que la inspira. Por una parte, impedir, como sea, la realización de las elecciones del 30 de este mes para escoger a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Y por otra, dar cumplimiento a lo que para ese sector constituye una obsesión: derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro antes de que concluya su mandato. En la intención manifestada reiteradamente por los dirigentes de la MUD de impedir las elecciones del 30 de este mes, está presente una absurda contradicción consistente en oponerse al ejercicio del sufragio por la colectividad. Destaca más esta contradicción si se analiza en el contexto de lo que ha sido una prédica constante de esta oposición a favor del voto. Prácticamente ha sido este el planteamiento que sistemáticamente ha formulado el liderazgo del sector: que el voto es la alternativa, que es la manera de resolver conflictos y que los ciudadanos deben decidir siempre a través de él. Sin embargo, cuando se abre la posibilidad de ubicar en un escenario que facilite el diálogo y asuma con seriedad el tema de la paz, en una elección convocada conforme a lo que pauta la Constitución, los dirigentes de la oposición rechazan la oportunidad de participar, decretan la tensión e incluso van más allá cuando anuncian que recurrirán a la violencia para impedir que los venezolanos votemos en un evento de singular importancia, como es la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente. Una pregunta que surge de inmediato respecto al tema: ¿por qué, si la oposición sostiene que es mayoría en el país y por consiguiente ganaría cualquier prueba comercial, desperdicia la oportunidad de participar en el evento del 30 de julio? Con esta posición le niega al electorado nacional el derecho a votar ese día, lo que sin duda constituye una actitud incomprensible que solo se explica porque teme ser derrotada o porque, como ya sucedió cuando se abstuvo de participar en las elecciones parlamentarias del 2005, espera que la solución de la crisis no provenga del voto, sino de un golpe de Estado. A estas alturas del comentario abordo lo que me parece medular del tema. En el trasfondo de lo que sucede priva la obsesión de derrocar al presidente Maduro. Actitud esta que se ha manifestado desde el mismo momento en que el actual presidente ganó las elecciones y que es nota constante a lo largo del mandato de Maduro. La oposición no desmaya en ese propósito y para ello insiste todos los días en recurrir a cuanto recurso existe para alcanzar ese logro supremo. Maduro ha tenido que encarar la conspiración permanente en la cual se dan la mano la derecha nacional, los vestigios insepultos del punto fijismo, el fascismo larvario, una alianza espuria con el paramilitarismo colombiano y el AMPA y el tutelaje internacional que encabeza los Estados Unidos. Lo que el país ha tenido que soportar durante los últimos 3 meses, prácticamente el secuestro de sus libertades por bandas monitoreadas desde organismos políticos y mediáticos, episodios insólitos de violencia como nunca los vivió Venezuela, confirma plenamente que la oposición que funciona entre nosotros es la negación del concepto de oposición. El dilema está claro: o en el país impera la democracia y la libertad, o se impone la salvaje concepción de aquellos que saquean, asesinan, destruyen instalaciones públicas, escuelas, hospitales, incineran personas y desconocen las más elementales normas de convivencia civilizada. Por último, en este contexto de violencia,
se produjeron los deplorables hechos del pasado miércoles 5 de julio en la Asamblea Nacional. Para mí, toda expresión de violencia es condenable. No hay violencia buena o violencia mala. Pero una manera de estimular este fenómeno es omitiendo la condena de cualquier accionar violento por razones políticas. Es esto lo que ha hecho la oposición sistemáticamente, y en particular durante los últimos 3 meses con motivo de la actividad desatada por este sector con absoluta impunidad. Lo sucedido en la Asamblea Nacional es grave y constituye una advertencia acerca de lo que puede depararle al país la falta de diálogo y de disposición de su dirección para lograr un mínimo de convivencia. Ante lo sucedido, investigación imparcial y determinación de responsabilidades. Pero teniendo claro que el problema es de fondo y que exige una toma de conciencia sobre los efectos letales de la violencia y de la capacidad del fenómeno para escalar y conducir a Venezuela al caos. Pausa y al regreso converso con Delcy Rodríguez, que es canciller de la República y candidata a la Asamblea Nacional Constituyente. Estás viendo José Vicente Hoy. Hoy precisamente comienza la campaña electoral para las elecciones del 30 de este mes. Esta campaña finaliza el jueves 27. Es corta la campaña, pero tiene un gran significado. Significado por la propia campaña, por la situación específica del país actualmente y además por las candidaturas. Entre las candidaturas destaca de una manera impactante la figura de una mujer que ha descollado en el ejercicio de la diplomacia y en general de la política, que ha representado con un coraje y un valor extraordinarios a Venezuela en el ámbito internacional. Se trata de Delcy Rodríguez Gómez. Ella va de candidata precisamente para este evento. Bienvenida, Delcy. Gracias, doctor, un honor, agradecida por sus palabras y bueno, feliz también de estar acá este día que comienza oficialmente la campaña por la esperanza, por el futuro de Venezuela. Entramos en fiesta democrática y iniciaremos despliegue todos los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente, que como usted bien ha dicho, tiene una gran trascendencia. Va a marcar un hito en nuestra historia y como lo ha referido el presidente Maduro, es un nuevo desencadenante histórico para Venezuela. ¿Por qué tú en particular, en lo personal, de la Cancillería a candidata a la Constituyente? Bueno, hay un eje fundamental de esta constituyente que es la defensa y la preservación de la soberanía, doctor. Así como desde la diplomacia, como bien lo dijimos el día que me designó el presidente Maduro como canciller el 26 de diciembre de 2014, dijimos, asumimos el compromiso de defender la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela. Nuevamente, con la constituyente se abre la posibilidad, gracias al comandante Chávez, gracias al presidente Maduro, de defender la soberanía de Venezuela, que es transversal a todos los temas de la constituyente, porque debemos recordar que la soberanía indica la capacidad y el derecho que tiene un pueblo para definir y decidir su destino sin poder superior que lo condicione, sin poder superior que lo mandate. El único mandatario del destino de un país, de un Estado-nación, es el pueblo, donde reside su soberanía. Así que vamos con mucha alegría y mucha esperanza al gran debate nacional. Nuestro principal instrumento, doctor, será la batalla de las ideas. Frente a la violencia propiciada por la clase opositora amponil, frente al odio, frente a las balas, se impone el gran diálogo del país, se impone la batalla de las ideas, porque la constituyente representa el espacio para la discusión, representa el espacio para el entendimiento pacífico,
representa el espacio para el acuerdo de un modelaje de un Estado de Derecho, de un modelaje de Estado y principalmente para blindar nuestra Constitución Madre de 1999. Ejerciste la Cancillería con mucho acierto, con mucha propiedad. Ejerciste la política. Ahora vas a la Constituyente, que es también un escenario de la política. ¿Qué es para ti la política? Bueno, es el ejercicio de todo ser humano, sí, sencillamente para lo que hablábamos, la posibilidad de definir el destino común, el destino de una nación. Y el poder político, el comandante Chávez lo decía, el acceso al poder político define la posibilidad absoluta de la defensa de la independencia, en nuestro caso, de la libertad, de la paz. Y la política es ese ejercicio, es el ejercicio pacífico, debe ser el ejercicio de la confrontación desde el debate de las ideas, pero para alcanzar los valores supremos del ser humano. Y en este caso nosotros estamos ejerciendo la política para asegurar a nuestro pueblo el legado de nuestros libertadores y nuestras libertadoras, para asegurar a nuestro pueblo un desarrollo común, un progreso común, para garantizar a nuestro pueblo la máxima felicidad social posible. Para eso es la política no entendida como el ejercicio mezquino del poder en aras de satisfacer intereses foráneos, en aras de satisfacer intereses transnacionales. No, es el ejercicio de la política para la felicidad del pueblo, para el bienestar del pueblo. A eso estamos comprometidos. Tú ejerciste la Cancillería con características muy particulares. Primero porque demostraste un conocimiento profundo de la política internacional, un bagaje cultural importante. Y luego asumiste tu papel, tu rol de canciller, desafiando incluso la actitud tradicional en ese medio, ¿no? Le comunicaste un empuje, una agresividad que incluso sorprendió a muchos diplomáticos. Genio y figura tuviste en la Cancillería. ¿Qué experiencia sacaste de ese ejercicio? Bueno, primero que nada, doctor, cada batalla fue guiada por el presidente Maduro. A él le digo, en el ámbito de la diplomacia, maestro y guía de lo que fueron nuestras batallas internacionales, y lo sigue siendo además, pero además como líder del proceso, guía de la defensa de Venezuela. En el ejercicio desde la Cancillería, bueno, era llevar la diplomacia bolivariana de paz, pero también llevábamos la voz de Chávez. Chávez rompía los protocolos tradicionales. ¿Y por qué rompía Chávez los protocolos tradicionales? Porque Chávez no respondía a la diplomacia burguesa, Chávez respondía a la diplomacia de los pueblos y nos enseñó a todos que esa era la diplomacia que debía ejercerse desde Venezuela. Hace muy poco decíamos que Venezuela ha estado antes de ser república independiente y luego en su etapa ya republicana ha estado en el centro de la geopolítica mundial, dio la libertad a la patria grande y ahorita como referencia, como modelo político ideológico, está también en el centro de la geopolítica mundial. Y por eso recibe la agresión que recibe y por eso es víctima de las pretensiones imperiales por derrocar el modelo venezolano. Y Chávez nos mostró a nosotros que el camino de nuestros libertadores era el correcto. Retomamos las raíces históricas y con nuestras raíces históricas seguimos la senda antiimperialista. El pueblo venezolano es en esencia antiimperialista, lo ha mostrado en distintas etapas de nuestra historia. Esta semana tuvimos que recordárselo al presidente de España, que pensaba que todavía era el amo colonial de Venezuela. Y con esa enseñanza, con nuestros libertadores como guía y con el comandante Chávez llevando su bandera, nosotros hemos desarrollado una diplomacia muy particular, no solamente personalizada, yo diría personalizada en cuanto a país, porque la diplomacia venezolana es reconocida internacionalmente. La diplomacia bolivariana tiene un amplio apoyo y reconocimiento a nivel internacional en todos los escenarios. Venezuela está presente en los organismos internacionales de las Naciones Unidas, está presente Venezuela cuando ha requerido el apoyo internacional de la mayoría de los países del mundo, allí está Venezuela. Ese es el carácter que le imprimió la revolución bolivariana a nuestra diplomacia, alejada de los centros tradicionales imperiales, alejado del hegemón del mundo. La diplomacia bolivariana, como bien lo dijo el comandante Chávez,
estaba para diseñar y para ejecutar un mundo pluripolar y un mundo multicéntrico, varios polos de poder dentro del mundo. Y bueno, se ha demostrado que el comandante Chávez tenía razón. Hoy lo vemos con los BRICS, lo vemos con Rusia, con China, ejerciendo polos distintos de poder y en la reconfiguración en aras de un mundo de equilibrio, en aras de un mundo de paz, donde la paz cada día significa el mayor desafío para la humanidad. Esa versión que tú das de la situación de Venezuela en el ámbito internacional contrasta con la de los adversarios, por supuesto, que dicen que Venezuela está aislada. No. ¿Está aislado Venezuela? No, en lo absoluto. El problema de esa oposición que usted refiere es que está completamente alineada al mundo desigual. Porque cuando fueron gobierno, imperó en Venezuela el modelo neoliberal, que propugna la amplia brecha entre ricos y pobres. Con el comandante Chávez, con la revolución bolivariana, con el presidente Maduro, la desigualdad se ha disminuido tremendamente. Venezuela pasa a estar a la vanguardia de uno de los países menos desiguales de nuestra región y del mundo. Es un modelo que enseña que sí se puede, sobre todo que es un modelo que enseña que es victorioso para los derechos de los pueblos, para el derecho a la dignidad, para sus derechos socioeconómicos. Un modelo que muestra que sí se puede superar las barreras del modelo capitalista en aras del beneficio común, en áreas del beneficio de las mayorías sociales de las poblaciones. ¿En qué escenario te encontraste más confortable? Yo creo que llevando la voz cuando nos encontrábamos con los pueblos, allí estábamos, nos sentíamos en casa y sentíamos al pueblo venezolano también. El comandante Chávez, el presidente Maduro siempre señalaron que ante los escenarios internacionales, frente a los eventos internacionales, debíamos siempre hablarle a los pueblos. Y cuando salíamos de la frontera y teníamos estos espacios de encuentro con la diplomacia de los pueblos, sabíamos que allí estaba la voz de nuestros libertadores y estaba presente la voz de Venezuela. Creo que Venezuela en su política internacional es lo más acertado desde el punto de vista de la independencia, la soberanía, es lo más comprometido e identificado también con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Un mundo donde el multilateralismo cada vez ha sido más desplazado por los poderes fácticos y Venezuela reconoce los principios que rigen el mundo multipolar, el mundo justamente donde la confluencia de naciones, la comunidad de naciones, encuentra un estamento donde compartir y convivir de forma respetuosa e igualitaria. Ese mundo multilateral ha tenido un desplazamiento muy importante por los poderes bélicos, por los poderes financieros, por los poderes mediáticos, sin ningún tipo de regulación, y es el gran desafío que tiene hoy el multilateralismo. ¿Qué experiencia sacaste? ¿Qué la hay? pasantía. Que hay que confrontar a los poderes fácticos, que hay que regular a los poderes fácticos, que los poderes fácticos del capital no pueden imponerse por sobre los gobiernos, pero principalmente porque los gobiernos son expresión de la soberanía popular. Ahí surge, por eso es importante lo que yo le decía, que el tema de la soberanía es transversal a toda la constituyente, porque significa el ejercicio directo del poder originario, del poder que reside en el pueblo. Y en lo que existe hoy en el mundo es la pugnacidad entre la soberanía de los Estados-naciones y el desarrollo imperial del capital, expresado en unos poderes fácticos ingobernables que pretenden entonces gobernar por sobre los pueblos. Creo que esa fue la enseñanza en términos prácticos, pero que se convierte también en el principal desafío del mundo. Lo político ha sido desplazado por el capital directamente. El capital pretende gobernar directamente para poder ampliar la frontera justamente de su desarrollo especulativo, y allí la soberanía, y por eso la relevancia de que Venezuela se constituye en un factor modelo muy importante en defensa de la soberanía y la independencia. En esa actividad tuviste mucho contacto con jefes de Estado, con diplomáticos, visitaste muchos países, participaste en numerosos eventos, conferencias, etc. ¿Qué recuerdos especiales conservas? ¿O qué destaca en el recuerdo para ti? Y llevar la voz de Venezuela, doctor, cuando visitábamos el Medio Oriente, países con los cuales Venezuela tiene importantes intereses y cercanía, o cuando visitábamos Asia, África, nuestro hemisferio, nuestra región. Hoy en nuestra región, como usted bien sabe, se ha presentado un desequilibrio ideológico, y ese desequilibrio ideológico tiende a favorecer los intereses del país hegemón en nuestra región. Pero nosotros sabemos que, y eso es una satisfacción,
que llevábamos la voz de Venezuela. No es cualquier voz la que estábamos llevando, y lo puedo decir con mucha modestia, pero también con reconocimiento a lo que significa Venezuela, lo que significó Simón Bolívar en la historia universal. Nadie puede negar lo que significó nuestro libertador, lo que significó el comandante Chávez en la configuración de ese mundo multipluripolar y multicéntrico, lo que representa la revolución bolivariana, y hoy el presidente Maduro dando unas muestras de valentía, de coraje, de compromiso, de defensa de Venezuela, como no lo estamos viendo en ninguna parte del mundo. Tener la posibilidad de llevar esa voz fue un gran honor en lo personal, pero también como venezolana un gran orgullo poder decir, esta es la Venezuela de bien, esta es la Venezuela que pretenden destruir y esta es la Venezuela que jamás va a perecer, porque sabemos que el pueblo venezolano está comprometido en la defensa de la patria. ¿Qué es Almagro y el almagrismo? Bueno, es un personaje, y yo utilizaría el epíteto diminutivo, un personajillo muy oscuro en la historia de nuestra región. No ha existido en la historia de la Organización de Estados Americanos un secretario general tan vulgar y groseramente comprometido de forma cipaya con los intereses de sus amos imperiales. No ha existido. La OEA se fundó en 1948 y cuando nosotros revisamos el penoso expediente de la OEA de intervenciones militares, de apoyo a golpes de Estado, de injerencismo, nunca habíamos visto una actuación tan vulgar. Pero como usted bien dice, no solamente es Almagro, sino el almagrismo, los gobiernos de la región identificados con la élite venezolana, que también tiene un ejercicio muy cínico de lo que es el relacionamiento entre los gobiernos, conforme debe ser, conforme al derecho internacional público, conforme a la Convención de Viena, que es la que rige la relación en última instancia entre los gobiernos. Pero el ejercicio de Almagro y del almagrismo supuso la expresión más vulgar y grotesca del intervencionismo, de la vulneración a la soberanía, del no respeto al principio de la igualdad jurídica y soberana de los estados. Es un penoso ejercicio de un funcionario que tiene como responsabilidades aspectos administrativos de una organización. Él sustituyó a los estados soberanos, los sustituyó desde su función administrativa. Una cosa insólita, que le está haciendo perder aún más la poca reputación que le quedaba a esta organización. Y como bien lo dijimos en Cancún, se retiró Venezuela, es el primer país en retirarse de esta organización, pero van a seguir más si continúa esta organización por este expediente y este camino tenebroso de la intervención. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Y al regreso quiero que hablemos con qué intenciones, con qué planes vas tú a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Estás viendo José Vicente Hoy. Yo creo que tú inscribes esta participación en el proceso constituyente en el propósito de sacar la política de la charca y colocarla a un nivel, como lo has dicho, de debate, de discusión de ideas. Por tanto, es importante que diga algunos de los planes o los conceptos que tú tienes para llevar al seno de la constituyente. Planteamientos importantes de peso, ¿no? Porque existe cierta desorientación deliberada, ¿no? Por parte de los grandes medios de comunicación, de que la constituyente no sirve para nada, que no resuelve ningún problema. Delcy Rodríguez, que tiene una experiencia importante y que ahora va a aplicar esa experiencia a este nuevo escenario. ¿Qué opina? Estoy profundamente convencida que es la única vía inmediata que tenemos los venezolanos y las venezolanas para superar estas expresiones de violencia, de odio, de intolerancia. Fíjese, la constituyente de 1999 se dio en el marco de una profunda crisis social que vivía Venezuela para el momento en que llega el comandante Chávez al poder, que asume el poder. Venezuela había sufrido las penurias del modelo neoliberal,
mostraba unos índices de pobreza del 80%, casi del 45% en pobreza extrema. Y en el marco de esa crisis social, una profunda crisis institucional también, un Estado corrompido desde sus bases y también en su seno. Y fue la constituyente de 1999 quien dio a los venezolanos la posibilidad de superar ese modelo de penuria, el modelo de hambre, de desigualdad. Bueno, la constituyente de 2017, y por eso decimos, gracias a Chávez, que permitió que se expresara en la Constitución de 1999 la constituyente como un mecanismo de participación política de los ciudadanos, cosa que no estaba en la Constitución programática de 1961, está presente en la Constitución Suprema de 1999. Gracias al comandante Chávez y gracias al presidente Maduro, que convocó el poder constituyente originario, nosotros tenemos ahorita la absoluta certeza de que por esta vía vamos a resolver los problemas los venezolanos y las venezolanas. ¿En qué sentido? En los puntos esenciales, la defensa de la paz, la defensa de la soberanía, la defensa de la independencia de Venezuela. Nosotros sabemos que actuaciones de lamponaje opositor de su liderazgo, porque hay que diferenciar entre lo que es el liderazgo y las bases opositoras, que han entregado los intereses de la patria a la forma más vulgar a los centros imperiales. Bueno, a través de la constituyente vamos a poder blindar el concepto de soberanía, vamos a poder blindar también lo que es el ejercicio patriota de la política. Y como muchas veces, y actualmente lo estamos sufriendo los venezolanos y las venezolanas, la gran tragedia hoy de Venezuela es que tiene una oposición política que no ejerce política y que, como usted ha señalado, se acerca más al ejercicio criminal del montaje imperial. Luego tenemos, doctor, la superación del modelo económico. Allí hay un foco muy importante que se cruza también con la cultura, porque muchas veces somos víctimas sin darnos cuenta de la cultura dominante capitalista y mediante la constituyente los venezolanos vamos a poder diversificar nuestro modelo de producción económica, no atada solamente a la generación de divisas vía la renta petrolera, que por esa vía atacaron fuertemente nuestro modelo con la guerra económica, porque sabían que teníamos una dependencia muy fuerte hacia la renta petrolera. La diversificación de la economía mediante las potencialidades de Venezuela, tanto humanas como materiales, va a permitir superar la actual coyuntura donde la guerra económica ha impactado y ha complejizado la situación social, la atención de las heridas sociales. La nueva espiritualidad fue uno de los objetivos también que se propuso el presidente Maduro cuando convocó esta constituyente. Una nueva espiritualidad que permita la superación del odio, que permita la superación de la intolerancia, que permita el reconocimiento del otro desde la diversidad política y la pluralidad política. Eso va a permitir que nosotros como venezolanos y venezolanas nos entendamos y podamos también superar, doctor, el llamado al odio, el llamado a la confrontación fratricida que desde los medios de comunicación se hace de forma libertina y de forma descarada e impune para que se propicie la guerra civil en Venezuela. Son ámbitos muy importantes, pero también la protección constitucional de todos los avances y logros progresivos de los derechos que se ha dado con la revolución bolivariana, la constitucionalización de las misiones sociales. Y allí está también la juventud como un eje central del futuro de Venezuela, como el alma, inspiración, cómo desarrollar todas las potencialidades y capacidades de la juventud. En la constituyente, que es un encuentro colectivo de entendimiento, donde nuestro principal instrumento, doctor, no es la violencia, no son las balas, nuestro principal instrumento son la batalla de las ideas. Nosotros vamos a una gran batalla de las ideas, a la confrontación mediante el diálogo, pero para un entendimiento, para que se llegue a un gran acuerdo colectivo en ejercicio de la soberanía de Venezuela. La oposición, embriagada con la violencia, desechó el camino de la constituyente y decretó la abstención. La abstención históricamente en Venezuela no ha tenido porvenir. Ha fracasado cada vez que se ha intentado. Hay muchos ejemplos al respecto. Ahora, ¿qué va a hacer esa oposición fuera de la constituyente después del 30? Ellos han decretado algo más allá de la abstención, doctor. Ellos han decretado la violencia y la comisión de delitos electorales para impedir el derecho al voto que tenemos los venezolanos, para impedir que los candidatos y candidatas, que creemos profundamente en que esta es la vía,
para solucionar los problemas de Venezuela sin ningún tipo de interferencia, sin ningún tipo de violencia, bueno, ellos pretenden perturbar ese ejercicio democrático. Es nuevamente la concepción criminal de su accionar. No hay política. Donde no hay política, doctor, se sustituye por la acción amponil, se sustituye por la criminalidad, y eso es lo que han llamado. Ellos no han llamado a la abstención, ellos han dicho que van a impedir la realización de la constituyente. ¿Para qué? Para generar miedo, para generar terror en la población. Y por eso nosotros decimos que masivamente el 30 de julio, cuando salgamos todos los venezolanos y las venezolanas a votar, bueno, marcará un nuevo hito histórico en Venezuela, derrotando a esa clase opositora apátrida y amponil. Eso significa que después del 30 la oposición seguiría en esa línea golpista, terrorista, aventurera. Es que ellos nos han abandonado. Ahora, ¿qué hacer entonces desde la constituyente? Ellos no han abandonado, doctor, la vía antidemocrática, la vía golpista desde 1999. Sí. Ese es un problema que tiene que resolver la constituyente desde 2017. Exacto. ¿Qué ha sido ¿Qué hacer? Los ataques y el boicot al modelo que está contemplado en la Constitución de 1999? Llegó el momento de dirimir esa confrontación y de resolverlo mediante el entendimiento y pacíficamente, de resolver esa pugnacidad. Lo que ha existido desde 1999 es la confrontación de esa clase opositora contra el modelo de la revolución bolivariana. Bueno, llegó el momento. No hay otra oportunidad. La oportunidad es la constituyente. Allí uno de los aspectos, doctores, tiene que ver con el sistema de justicia en Venezuela, que como usted bien sabe, existe un déficit de justicia en nuestro país que está marcado por una tendencia mundial, pero que también en lo concreto en Venezuela ha estado marcado por la impunidad, y la impunidad justamente es lo que ha permitido que la oposición despliegue su poder de fuego impunemente, que llamen abiertamente al derrocamiento de un gobierno constitucional y la impunidad sea la que reine, que se bombardee el Tribunal Supremo de Justicia y lo que reine sea la impunidad. Bueno, la constituyente... Que ataquen a una base militar. Que ataquen bases militares, que ataquen maternales, hospitales, centros de expendio de alimentos que son esenciales para el pueblo de Venezuela. La constituyente va a aportar esas soluciones. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente Maduro? El juego está trancado, porque esa clase opositora se niega absolutamente al entendimiento mediante el diálogo. Bueno, entonces yo convoco la sabiduría del pueblo. Yo convoco la capacidad dialogante que tiene el pueblo para resolver sus problemas. Y allí está enfocada la constituyente. Por eso, para nosotros, hoy que estamos oficialmente, conforme a lo que ha pautado el Consejo Nacional Electoral, estamos iniciando la campaña. Hay que señalarlo, es una campaña de amor, es una campaña de esperanza y es una campaña que habla por el futuro de Venezuela. El dilema, ¿votar o no votar? Es que no hay otra opción. Si nosotros estamos realmente apegados a la paz, no hay dilema, hay una opción, que es votar, y votar masivamente. Por sobre todas las cosas, votar es lo que va a garantizar que Venezuela pueda seguir siendo modelo en el mundo, que Venezuela pueda seguir siendo referente en el mundo y que nosotros podamos por esta vía frenar la intervención internacional de nuestro país y que podamos por esta vía preservar la soberanía y la paz de Venezuela. Ha dicho cosas muy importantes. Quiero que culmine esta entrevista mirando directamente a las cámaras y enviándole un mensaje a todo el país en este momento en que se inicia la campaña. Bueno, nuevamente, el llamado es a votar masivamente. Lo diríamos siempre, que nadie se quede en su casa, porque el que se quede en su casa está de alguna manera avalando un conflicto que está planteado para Venezuela desde el exterior para garantizar su intervención. El que se quede en su casa no está con la paz, el que se quede en su casa está garantizando que esa oposición violenta, intolerante, llena de odio, impere. Nosotros, los que creemos profundamente en la democracia, los que queremos el legado de independencia y de libertad de nuestros libertadores y libertadoras, iremos a ejercer con alegría, con esperanza y con futuro nuestro derecho al voto. Bueno, muchas gracias, pues. Gracias a usted, doctor. Y muchísima suerte. Gracias por esta oportunidad. Éxito el 30. Venceremos. Bueno, una pausa y a regresar los confidenciales.
Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Se están cumpliendo las predicciones del almirante comandante del CEOFAN, Remigio Ceballos, sobre la escalada de violencia elaborada por la dirigencia de la oposición para impedir la realización de las elecciones de la Constituyente el próximo 30 de julio. Ejemplo, incremento de las acciones de calle, tanto en Caracas como en ciudades claves del interior del país. Ataques a unidades e instalaciones militares, atentados contra personajes del gobierno y altos jefes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ataques a poderes del Estado, como es el caso de la agresión al Ministerio del Interior y a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, consumada desde el helicóptero piloteado por el comisario del 6CPC, Óscar Pérez, ataques a los centros de almacenamiento de productos alimenticios, entre otras acciones. En el caso del piloto del helicóptero, desde el cual se disparó contra el edificio del Ministerio del Interior y se lanzaron granadas a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, se investiga la razón por la cual Óscar Pérez, el piloto, que fue separado del 6CPC hace aproximadamente 2 años, al comprobarse la denuncia de que actuaba como agente de la CIA y estaba relacionado con otros organismos de inteligencia norteamericanos, fue reingresado al servicio. Óscar Pérez mantiene estrecha relación con dirigentes de la oposición, en particular con miembros del partido de Leopoldo López Voluntad Popular. En el material decomisado, en un allanamiento por organismos de seguridad del Estado, hay la mención a una operación en proceso de preparación, muy similar a la que el referido piloto realizó el pasado martes 27 de junio al sobrevolar el centro de Caracas. Según se desprende de otras informaciones, el propósito sería atacar inicialmente el Palacio de Miraflores a una hora determinada y con motivo de la realización de un acto protocolar. Un hecho que llamó la atención recientemente y que ha tenido repercusiones en el Vaticano y en sectores católicos del país fue la actitud de un sacerdote impartiendo la bendición durante las acciones violentas consumadas por la oposición contra la Carlota a los encapuchados que, provistos de armas artesanales y bombas Molotov, asediaban la base militar. Para algunas personas, historiadores y analistas, el episodio les trajo a la memoria las escenas durante la Guerra Civil Española, cuando sacerdotes y obispos bendecían las armas y tropas de Francisco Franco, alzadas contra la República Española. En Colombia, 2 enemigos políticos jurados, los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, voceros de la ultraderecha y tradicionales adversarios de Venezuela, han coincidido últimamente y ya se señala en los medios de comunicación que suscribieron un pacto para actuar conjuntamente. Uno de los puntos básicos del acuerdo consiste en aunar esfuerzos para apoyar la lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro. Patético, en una reunión en Washington del canciller de España, Alfonso Datís, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex W. Tillerson, acordaron intensificar la presión sobre el gobierno venezolano para obligarlo a negociar con la oposición. La pregunta sería, ¿qué tanto van a presionar? ¿Entregarle más dinero a la oposición para sabotear la elección de la Constituyente del próximo 30 de julio? ¿Dar más recursos para apoyar a los terroristas que operan en el país? ¿Coordinar planes para una intervención armada caso de que se agrave la situación interna de Venezuela? Todo indica, y las informaciones coinciden al respecto, que dirigentes medios de los partidos de oposición y simpatizantes independientes de este sector han optado por desatender la orden proveniente de la cúpula de abstenerse a participar en las elecciones de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. En casi todos los estados se conocen los nombres de los que decidieron inscribirse, que seguramente harán campaña y llamarán a votar porque no comparten la posición adoptada oficialmente por la MUD. Esta determinación es fuente de conflictos
y de recriminación al interior del sector opositor, que estima que se trata de actos de traición, pero que sin duda corresponde a una posición personal de respeto a la institución del sufragio. Algunos analistas consideran que las personas que resulten electas pueden cumplir un papel favorable al desarrollo de políticas de diálogo en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente. Confidencial al cierre, Monitor País, Interlaces, confidencial reporte ejecutivo, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 15 al 28 de junio 2017. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos acerca de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que es necesario mejorar la actual Constitución para garantizar que no se pierdan las conquistas sociales, como por ejemplo las misiones, la Gran Misión Vivienda, la educación gratuita y la Ley del Trabajo? De acuerdo, 54%. En desacuerdo, 44%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que el presidente Maduro quiere redactar una nueva constitución para perpetuarse en el poder? De acuerdo, 42%. En desacuerdo, 56%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la Asamblea Nacional Constituyente redactará una nueva constitución para establecer en Venezuela un gobierno modelo comunista como Cuba? De acuerdo, 37%. En desacuerdo, 60%. No sabe, no contesta, 3%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.